Según la Biblia, poco después del diluvio, el arca descendió en el séptimo mes sobre las montañas de Ararat, pero para contar la historia completa, retrocedemos al año 1948, donde los habitantes de un pueblo cerca de las montañas del monte Ararat, en el este de Turquía, informó que un terremoto movido por las montañas, revelándola de repente una silueta muy similar a la de un gran barco. Si bien vemos esto como un evento extraordinario, no fue algo que fue noticia en ese momento hasta 1959, cuando el piloto de un avión turco tomó fotografías aéreas de las montañas de Ararat. Una de estas fotografías capturó la imagen de un objeto con forma de barco. Al ver estas imágenes, concluyó el Dr. Arthur Brandenburger, experto en fotogrametría histórica de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos, dijo: "No tengo dudas que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca había visto un objeto como este en una fotografía aérea". Luego, en 1960, un equipo de la revista Life de Estados Unidos realizó una expedición de día y medio al lugar. Este tiempo fue suficiente para realizar algunas pruebas científicas. Al llegar, volaron un lado con dinamita, y aunque se reveló algo de madera petrificada, su conclusión fue que no había nada de interés arqueológico. La única información relevante para ellos fue que esta estructura fue hecha por el hombre y no una formación natural de la tierra. Entonces le dejaron fuera. Lo único que hizo fue una publicación en la revista con el llamado título Arca de Noé, junto con la fotografía tomada desde el aire. Estos investigadores nunca imaginaron que la revista llegaría a Ron Willard, un aventurero estadounidense conocido por ser un cristiano ferviente y apasionado, demostrar que las historias de la Biblia eran completamente reales. Después de leer la revista, Ron sintió curiosidad y decidió visitar el sitio en 1977. Acompañado de sus dos hijos adolescentes, no sabían por dónde empezar a buscar en la vasta zona y solo tenía 3 días en la región. Entonces Ron y sus hijos comenzaron a orar para que Dios enviara alguna señal. Y lo creas o no, eso es exactamente lo que pasó. El taxi se detuvo a medio camino sin explicación, y cuando bajaron del auto no creerías lo que encontraron. En el mismo lugar vieron una extraña piedra perforada con inscripciones. Sin entender lo que estaba pasando, Ron y su equipo continuaron su viaje. Pero a cada tramo encontraban otra piedra así. Estas piedras se reconocen como anclas de piedra y servían exactamente como contrapeso en un barco. Curiosamente, estas piedras parecían alinearse hacia el lugar. ¿Dónde está esa forma parecida a un barco? Como si se hubiera soltado al enganchar. El lugar llamó mucho la atención de Ron y decidió que debía continuar las investigaciones para saber si podía tratarse del Arca de Noé. Sin embargo, no pudo proceder de inmediato debido a Oz y sus compromisos en su país, pero se fue prometiendo volver a continuar con lo que había hecho y había empezado. Pero luego otro terremoto en agosto del 79 expuso siluetas de lo que parecía ser los muros del arca. Cuando lo vio, Ron estuvo bastante seguro de que el objeto parecía exactamente un barco varado. Fue por esto que, aprovechando los avances de la ciencia y los nuevos instrumentos, decidió continuar con la expedición para confirmar esta hipótesis. Empacó sus cosas y regresó a Turquía. Este sería uno de los 24 viajes que Ron haría al sitio. Sin embargo, hubo algo que no tuvo sentido para los estudiosos, que fueron las dimensiones y medidas del arca. La Biblia dice que el arca medía 300 codos de largo, tenía 50 codos de ancho y 30 de alto, y 3 pisos, uno abajo, otro en el medio y otro arriba. Si convertimos 300 codos hebreos a metros, obtenemos una medida de aproximadamente 135 metros. Sin embargo, luego de medir la extensión de la forma del barco en los montes de Ararat, se obtuvieron 157 metros de eslora. En otras palabras, el arca era aproximadamente un 20% más grande de lo que describe la Biblia. Este hecho fue uno de los argumentos más fuertes de los eruditos de que esta no era la verdadera arca de Noé. Pero Ron no se rindió fácilmente. Estaba convencido de que se trataba del arca del diluvio, y al reflexionar recordó un hecho histórico que muchos ignoraron. ¿Quién fue el autor de Génesis? Para los que no saben, el autor fue Moisés.
Aunque Moisés era hebreo, fue criado y educado por los egipcios. Tendría sentido entonces que Moisés no conociera las medidas de codos hebreos, sino de codos egipcios, ya que son dos medidas completamente diferentes, lo que requirió hacer conversión nuevamente. Y 300 codos egipcios en metros equivale exactamente a 157 metros. Esta es la medida exacta de esta estructura con forma de barco en el monte Ararat. Las dudas iban disminuyendo. Este arqueólogo cristiano de vocación estaba conmocionando el mundo, demostrando cada vez más que tenía razón sobre el origen de esta silueta, y el mayor descubrimiento aún estaba por llegar, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Luego el equipo escaneó el sitio con un generador de frecuencia molecular que mostró un patrón particular de líneas de hierro bajo tierra cuando pasaron cinta a lo largo de estas líneas. Descubrieron que el formato digital de las cintas era el de un gran barco que tenía las mismas medidas de ancho y largo, pero el de abajo permaneció intacto. Solo esta parte del barco debería haber tenido 144 habitaciones, un número elevado, pero quizás suficiente para transportar a los animales, como pensaban los exploradores. Además, informaron haber descubierto paredes. Para resolver esta última cuestión, el equipo utilizó un radar de penetración para ver qué había escondido en el suelo. El radar mostró que el barco tenía 3 cubiertas. Se descubrió que esta embarcación tenía 3 pisos, pero que los 2 pisos superiores se habían derrumbado, pero el de abajo permaneció intacto. Solo esta parte del barco debería haber tenido 144 habitaciones, un número elevado para quizás suficiente para transportar a los animales, como pensaban los exploradores. Además, informaron haber descubierto paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas y grandes aljibes cerca de la proa. No contentos con todos los descubrimientos, los investigadores recurrieron al uso de 4 tipos de diferentes detectores de metales, y también encontraron muchos remaches. Estos fueron analizados porque, dependiendo de su composición, se podría decir si eran formaciones naturales o si eran clavos u otros objetos creados por el hombre. Concluyeron que estaban hechos de aluminio y no en la forma que se encuentran en la naturaleza, sino manipulados por el hombre. Uno de los últimos descubrimientos del equipo de Villard era un objeto escondido debajo de la superficie. Este objeto era en realidad un trozo de madera de la cubierta, ideal para estudiar y ver si se trataba de madera genuina extraída de un árbol y no colocada allí recientemente por unos hombres. Incluso si el apoyo del gobierno estadounidense, pero si implícitamente del gobierno turco, que vivió allí una forma de invertir en el turismo religioso. Por cierto, aunque nada está 100% probado, la región hoy se jacta de ser la tierra del Arca de Noé. Ya han recibido un ciento números de turistas. A pesar de los importantes descubrimientos, Ron Yad no merecía el reconocimiento oficial. Acabó muriendo en 1999, seguro de haber encontrado el Arca de Noé, pero sin la debida aprobación de los gobiernos. Sin embargo, dejó un legado muy importante para la arqueología bíblica, además de muchos aprendices y seguidores que aún trabajan para demostrar de una vez por todas que Ullá tenía razón. Pero la pregunta sin respuesta es, ¿por qué el gobierno turco y el gobierno estadounidense ocultan los hallazgos y no los hacen públicos? ¿Por una disputa política? Bueno, no podemos decir por qué, pero ¿y tú, después de esta evidencia, crees que esta es la verdadera Arca de Noé? Si crees, comenta, yo creo. Gracias por ver hasta aquí, suscríbete y dale me gusta. Hasta el próximo video.